Buenos días a todos y todas. Qué alegría estar aquí en este espacio. Agradecerle, pues, como primera medida, por supuesto, a Fernando y todo el equipo por la invitación, por hacernos venir hasta Valencia, disfrutar estos días en la ciudad, pero sobre todo interactuar e intercambiar, pues, experiencias con muchos de los colegas con los que nos hemos visto acá. Yo soy Alejandro Ángel, soy el director de Narrar el Futuro y, bueno, estamos aquí conectados un poco con Lina Arias. Bueno, gracias por estar aquí en este espacio. Mi nombre es Lina María Arias, productora general de Narrar el Futuro, ya desde hace 7 ediciones y bueno, Alejandro sí ha estado desde el inicio, ¿no? Bueno, ya hablaremos un poquito de ese inicio, de lo que implica eso de los inicios. Y nada, nosotros queríamos empezar esta presentación o esta un poco exposición sobre lo que es Narrar el Futuro y cómo lo hemos ido entendiendo como Festival de Cine y Nuevos Medios con una pregunta que creo que es bastante evidente. ¿Cómo creen ustedes que se va a narrar el futuro? ¿Cómo creen ustedes que se va a narrar el futuro? Con drones, dicen por allá. Wow. Pero eso no es el futuro, eso es el presente, ya está pasando. ¿Alguien más que se anime a cómo cree que se va a narrar el futuro? ¿O es muy compleja esa pregunta para las 10 de la mañana? Bueno, ¿cómo? Eso está poderosísimo, ¿no? Con imaginación. Entonces, bueno, justamente creo que es una pregunta muy, muy compleja y es en efecto la pregunta que nos venimos haciendo desde hace, pues ya prácticamente 12 años, entre 3 ediciones en Barranquilla y casi ya no la 9ª en Bogotá. Y esa pregunta, pues que cada año la hacemos un evento dentro de nuestros múltiples eventos del festival que se llama 10 tips para narrar el futuro. Y algunos de ustedes por aquí, creo que Monte Carlo estuvo alguna vez en ese espacio, y lo que hacemos es que con unas copas de vino, con unas picadas, ponemos a la gente a pensar en cómo se va a narrar el futuro. Y esos 10 tips que surgen, hemos ido armando alguna sistematización cada año, y entonces alguien hablaba de cuestionar viejos paradigmas, o interactuar e intercambiar experiencias, narrativas que involucren todos los sentidos, empoderar a la audiencia, el futuro se narra con referencias y reconstrucciones, decía alguien más, predecir quién habita el futuro, hacer imposible lo imposible, potenciar la hibridación, hacer de la desconexión una forma de conectar, decía alguien más en uno de esos espacios. Aquí seguramente Elder o alguien similar, porque usa mucho este concepto de hackear los modelos de producción. Otro de los años, que también recogíamos un poco, hablaban de empoderar a la audiencia, narrativas que involucren los sentidos, empezar como creador para convertirse en participante. Estas son muchas de las respuestas que han ido apareciendo por parte del público, porque una de las esencias para nosotros como festival ha sido siempre la búsqueda del público, ¿no? De ese público que participa, que es co-creador, que no solo va a ver un contenido, sino que realmente participa en la creación de estos contenidos. Pero antes de irnos al futuro, creemos sin duda que para narrar el futuro hay que irse al pasado, y entonces nos gustaría contar un poco de dónde viene justamente el festival. El festival hace parte de una red, ya un poco extinta esta red, hace rato no se mueve mucho, pero empezó como algo que se llamó la CC World, que era la Media Commons Network, y era una red de festivales de cine Creative Commons. Porque este festival, cuando empezó en el año 2011, en Barranquilla empezó como un festival audiovisual con licencias libres. Y dicho hoy en día, pues de pronto probablemente no tenemos tan claro qué son las licencias libres o no nos importa, que también es viable porque no ha terminado con el tema audiovisual de calar ese concepto de lo libre, pero para nosotros en ese momento en Barranquilla, Colombia, Suramérica, en 2011, las licencias Creative Commons era una forma de futuro, era el nuevo medio de la época, era poder compartir nuestros contenidos en el entorno digital sin que nadie nos pusiera una cortapisa. Y entonces ahí vino el primer festival audiovisual Creative Commons y quisiéramos ir mostrando algunas cositas como para ponernos en tono. Ladies and gentlemen. Ese era el spot de esa primera edición y me gusta mostrar siempre este espacio y nos gusta compartirlo porque muestra la esencia de lo que era en ese momento, ¿no? Deja que tu película ruede libre.
Era una gran pregunta que tenía yo en ese momento, cómo hacíamos para lograr captar nuevos públicos con mis obras. Yo en particular soy documentalista y entonces tenía un documental que quería lanzar, pero quería liberarlo porque era mi documental de cierre como migrante y no quería guardarlo, esperar que los festivales lo aceptaran o dejarlo en una carpeta guardada en mi casa, en mi computador, sino que quería que se moviera. Entonces de ahí surge un poco esta primera edición. En Barranquilla hicimos 2 ediciones más. La tercera, que fue la de 2013, fue en la que explotó pues en Colombia y en Iberoamérica el tema de nuevos medios, porque insisto, 2011 todavía eran muy películas libres, estas dinámicas que todavía no se entendía mucho. 2012 ya empezaron a aparecer algunas preguntas alrededor de lo transmedia. Tuvimos a Conectado Virtual a Nico Alcalá, que en ese momento estaba terminando El Cosmonauta. Tuvimos a gente desde Uruguay que estaban haciendo Durazno, la primera película colectiva. O sea, tuvimos gente que ya estaba empezando a tener como unas intuiciones, pero no había realmente todavía preguntas alrededor de qué era eso de los nuevos medios, ¿no? Entonces, en 2013 explotó en Colombia, como pasa ya en muchas cosas que llegan tarde, pero cuando llegan con toda la energía. Entonces empezó mucha gente. Ahí están personas como Elder Tobar, que hizo que estaba haciendo Cuatro Ríos, o Ángela Carabalí, que estaba haciendo Pregoneros de Medellín, o Irene Lema, que estaba haciendo El Charco Azul. Empezaron a tener parte en ese escenario. Entonces esa versión de 2013 fue muy poderosa, porque fue llevar al territorio, a Barranquilla, una cantidad de personas a hablar de eso. En 2014 yo decidí irme a Bogotá, por temas familiares, a vivir a Bogotá, y lo que hice fue, como digo, siempre me llevé el festival en la maleta. Ya llevábamos un par de ediciones con un cierto interés que se había activado, entonces decidimos llevarnos justamente, yo no estoy mostrando, me acabo de dar cuenta, decidimos llevarnos el festival en la maleta, y entonces quiero mostrarles, esto es un poquito como complicado aquí. Entonces esto fue el spot de cuando llegamos a Bogotá, con el primer festival de cine creativo como Bogotá. Entonces ahí pueden ver un poco como el siguiente paso, ¿no? El eslogan como cambia un poco después de deja que tu película ruede libre. Nos vamos a las nuevas narraciones piden a gritos múltiples pantallas, ¿no? Porque ya justamente en ese 2014 empezaba a mutar y a fortalecerse, ya no solo desde la creación personal, sino de muchos creadores en Colombia, y entonces pasamos a un poco ese concepto de empezar a explorar en múltiples pantallas, en múltiples plataformas, en múltiples formatos, ¿no? Ese concepto que estaba todavía un poco entendiéndose. Han pasado desde ahí 9 años, la próxima semana es nuestra 9ª versión. Aquí tenemos el video de la última versión, el spot. ¿Quieres contar un poco? Sí, aquí ya nos movemos un poquito más para un pasado más reciente. Esto fue el año pasado, 2021. Con Narrar el Futuro también rediseñamos la imagen porque duramos varios años con esta imagen anterior que les mostramos. Decidimos darle como un refresh a la imagen, pues tener como unas nuevas maneras de mostrar y comunicar el festival hacia afuera, hacia los públicos. Entonces, pues esto es una muestra de lo que hicimos en 2021.
Y bueno, aquí agregar que pues para esta edición 2021 pues empezamos a incluir nuevos formatos que no habíamos tratado antes, como el podcast, videojuegos. También empezamos a hacer exhibiciones y exposiciones de contenidos digitales. Una exposición muy interesante que ocurrió fue pues esta de Soy Yo, Soy Otros, que ocurrió en una sala de la Cinemateca de Bogotá. Y ahí pues realmente fue muy interesante ver cómo la gente se involucraba sin tener mucha idea qué era esto de la realidad virtual, qué eran las gafas, y cómo ir trayendo estos públicos pues fue como muy interesante para 2021, y eso es lo que estamos tratando de potenciar. Sumar como los nuevos formatos que van apareciendo y también permitir a la gente que pueda conocerlos, apropiarse de ellos. Y bueno. Un poco ese 2021 con un cambio de imagen que ya habíamos empezado en 2020 tiene que ver con ese Fénix, ¿no? El festival también resurgió un poco como de las cenizas, como todos creo, después de la pandemia, y justamente fue bien interesante empezar a lo híbrido, a ese concepto de lo híbrido que después que llevábamos todos los años del festival previo a la pandemia en presencial, irnos en 2020 a 100% presencial, y en 2021 intentar, con todas las complejidades que tenía evidentemente, de generar un espacio dual en el que pudiéramos compartir con la gente de manera presencial, pero también pudiéramos generar espacios todavía virtuales. En esa misma línea, bueno, con esto en mente, a ver, aquí sí, con esto en mente, esto era un poco como un recorrido muy rápido y muy a toda velocidad, a toda marcha de lo que han sido estos 12 años. Ahorita entraremos un poco a detallar algunos de los escenarios, y entonces con eso en mente, nosotros llevamos todos estos años haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo carajo se va a narrar el futuro? Cada año nos volvemos a preguntar desde aquí, desde la producción, desde la dirección, cómo carajo vamos a narrar el futuro, y preguntamos quiénes son las artistas en tendencia, quiénes son los formatos, perdón, que están de moda, cuáles son las tendencias que están picando en punta, decimos coloquialmente en Colombia. Y esa pregunta, que era una constante cada año en el proceso de creación del festival, vino la pandemia y nos las cambió mucho. Nos las cambió porque básicamente, por lo menos en Colombia, literalmente había momentos en el que el futuro más distante en el que uno podía pensar era el viernes, y era lunes, ¿no? Era lunes y no sabía si el viernes podría salir, si el viernes podría ir a comprar al supermercado porque ponían el pico y cédula o el pico y género, lo que fuera que se inventaran cada gobierno en su momento por la pandemia. Y entonces empezamos también a mutar un poco el concepto y dijimos, vamos a empezar a ver cómo se narra el presente. Y empezamos un poco a vivir como el día a día y a empezar a buscar más que tendencias futuristas o los artistas de moda, era cómo estábamos narrando en este momento complejo y caótico. Entonces nosotros traemos para esta presentación, intentamos pensar un poco. Creo que este tipo de escenarios también son interesantes porque lo obligan a uno a pensar, a parar un momento. Nunca lo hace uno. Fernando, que organiza un evento, sabe el caos y la locura que es esto de los eventos, que uno está resolviendo y tirando hacia adelante, a veces sin pensar mucho. Y este espacio nos permitió mucho sentarnos un ratico a pensar en 5 intuiciones para repensar nuestros festivales de cine y nuevos medios. Entonces, una primera intuición es que justamente un evento de esto no es únicamente un festival, ¿cierto? Creemos que un festival tiene como unas lógicas súper estructuradas, súper establecidas o preestablecidas, pero lo que hemos ido nosotros generando con el festival justamente ha sido generar un espacio de encuentro. Entonces tenemos una estructura que se sostiene en 3 pilares fundamentales. Uno es el concepto de la formación, otro es el concepto de la industria y otro es el concepto de la exhibición y la circulación, ¿no? Son los 3 escenarios en los que hemos decidido movernos porque hemos entendido que son patas fundamentales para que un sector como el que nos interesa a nosotros, que es el de los nuevos medios, se vaya moviendo, ¿no? Entonces aparecen espacios como este, donde está la gente trabajando en medio de la hackathon que hacemos de realidad virtual, de la que ahorita hablaremos, estos espacios de charlas o de conversaciones que hacemos, que hemos hecho en varias ocasiones, espacios como el New Media Lab, que es nuestro laboratorio de cine y nuevos medios, que hacemos ya hace 7 ediciones, este año es la 7ª edición. Entonces ha sido realmente un espacio de eso, de encuentro, ¿no? Ahí estamos con un grupo con Paco Asensi, con Laura Ruggiero, lamentablemente fallecida, con Denis Renaud, estoy yo ahí un poco como festejando el cierre de algunos de los festivales, con el equipo de trabajo. Entonces Lina lo decía hace un rato, esto fue el ejercicio que hicimos el año pasado en la Cinemateca y en la Alianza Francesa, de generar un espacio de encuentro alrededor de estas nuevas tecnologías, que si bien para muchos de nosotros, porque son nuestro día a día, son nuestro oficio, todos seguro aquí tienen en su casa unas Oculus o algo similar, pero el día a día de la gente es que eso es una tecnología vista como un dron por allá lejano,
lejana y poco reconocible y poco probable, de hecho, entonces lo que generamos es un espacio como este en la Cinemateca, donde la gente puede ir y ver en 8, 10 gafas, ver diversas experiencias que les llevamos. También hicimos en la Alianza Francesa esta exposición en la que combinamos no solo realidad virtual, sino que hicimos realidad virtual, vertical cinema y contenidos interactivos para que la gente pudiera hacer básicamente un recorrido en el que se encontrará varios formatos y no solo la realidad virtual. Entonces ahí vemos algunas de las imágenes. Lo chévere de eso es que entonces pasa esto, ¿no? Cualquier persona se anima a ponerse sus gafas y vivir la experiencia. Entonces este señor, un señor un tanto ya mayor, se gozó cada una de las experiencias y se las bailó completica. Entonces este es el tipo de cosas que pasa en el festival, que no es un espacio únicamente de exhibición de películas como pasa en algunos festivales o de formación como pasa en otros, sino que aquí el festival es muchas cosas, ¿no? Y es parte de ese sentir mutante que tenemos. Bueno, y aquí hay unas imágenes de formación, entonces hemos hecho talleres, charlas magistrales, conversatorios, paneles. Esto fue un evento que hicimos en alianza con un canal pues, de Colombia, un canal de televisión. Entonces tratamos como que cada edición vincular pues a estas personas que están trabajando en nuevos medios, que les interesa estos formatos, llevarlas al festival y pues también convocar públicos muy interesantes como son los estudiantes. De hecho, muy al inicio empezamos por ahí, ¿no? Como los estudiantes, ahora mismo estamos tratando de que lleguen pues mucho más públicos profesionales. Se ha logrado muchísimo con el New Media Lab. Estos son un grupo de participantes que vienen de distintos lugares de Colombia. También incluso hemos traído participación de otros países. Por acá están los amigos de Ecuador que con Imán Transmedia hicieron parte del New Media Lab. Y pues para nosotros ha sido muy interesante poder ser como un punto de referencia para los nuevos medios a nivel Latinoamérica. Y algo que quería notar y es que con la pandemia, a pesar de que nos volvimos en la edición 2020 y 2021 un tanto híbrida y virtual, sí que logramos expandirnos hacia públicos de otros lados, ¿no? De otros países, y eso hizo que nos fuera como un punto de quiebre, ¿no? También como que fuéramos más visibles hacia afuera, no solo en nuestro país Colombia, sino también públicos de otros lugares, que justo para este año, para estas convocatorias, muchos querían venir, ¿no? Como que de otros países. Entonces fue muy interesante ver cómo también pues la pandemia nos permitió dar una mayor visibilidad. Aquí vemos también pues imágenes de más charlas. Muchos invitados de España, Monte Carlo que también nos acompañó. Entonces pues ha sido muy grato poder llevar como todas estas personas y profesionales que año a año van innovando, que saben de la industria, que van conociendo muchos más pues temas que pueden compartir con nuestros públicos en Colombia. Y pues bueno, el festival ha sido como esa ventana para dar a conocer pues lo que se está haciendo a nivel mundial. Sí, son muchos los invitados, no serían muchas diapositivas para traer acá, pero son muchas personas, son más de 75 personas aproximadamente que han ido de carácter nacional e internacional solo en los últimos años, sin contar la parte de la virtualidad, que la parte de la virtualidad se explotó realmente porque la logística que sabemos que implica los viajes a veces complica, pero cuando hubo virtual tuvimos casi, solo en las 2 ediciones que fueron híbridas, tuvimos casi 40 invitados, ¿no? O sea, entonces ha permitido en cierta medida que vaya gente. Bueno, aquí está Simón Duflo, un gran amigo del festival que fue una de las primeras personas que llevó justamente procesos como el Centro Bogotá que veremos más adelante. También hizo la primera hackathon de realidad virtual que hicimos en el año 2017 o 16, siempre se me enreda el año exacto, pero bueno, fue hace ya 7 años, que empezamos a hacer la hackathon. Simón fue uno de los primeros que estuvo allá. Bueno, han ido personas como Omar Rincón, que es un conocido teórico del tema de los medios en Colombia, José Alejandro González, Carlos Smith. Bueno, ahí vemos muchas de esas personas que nos han acompañado. Ahí está Olga, que hacía parte del equipo en sus inicios. Siempre ha sido esto que estamos viendo ahí. Ahí ven, si ven las imágenes que ven aquí a la derecha, es lo que yo les acabo de mostrar, todo bonito, diseñado. Era eso, ¿no? Lo que le dábamos a la gente literalmente un papel y escribían sus tips. Entonces, esto ha sido un poco el festival, ha sido eso, un espacio de encuentro, un lugar de interacción, un lugar donde de manera constante se ha participado con el público, se ha trabajado con el público. Bueno, ahí tenemos ahora, justamente por ahí está Monte Carlo,
nos acompañó en el 2018, si no estoy mal, junto a Roger Casas, también de acá, Nay Lobato, Claudia Prat, también catalana viviendo en Nueva York, también que nos acompañó y hizo un taller increíble de documental expandido. Bueno, todo esto es lo que es el festival, y como ven, el festival realmente es muchas cosas y hacemos mucho énfasis en esta cuestión, ¿no? Cómo el festival se vuelve un espacio de encuentro, de exploración, de experimentación. Eso como primera intuición. Seguir explorando en esas muchas formas de ser del festival es un poco el reto que nos planteamos todavía. Hay una segunda intuición que es una pregunta básicamente para nosotros constante, y es ese concepto de la comunidad. ¿Dónde está mi comunidad? ¿Dónde la busco? Todos los que organizamos eventos sabemos un poco lo complejo que es eso, ¿no? Que es llenar un escenario y el temblor que le da a uno media horita antes de que empiece, de llegar a la gente, no llegará, llegarán tarde, cómo le voy a quedar al invitado, etcétera. Entonces el tema de la búsqueda de la comunidad es una pregunta enorme en esta época, ¿no? Seguro todos vieron esta imagen de plena pandemia aquí en un teatro en Alemania, que se viralizó porque era como habían quedado los teatros. En Bogotá pasó algo curioso, y es que la Cinemateca, que esta es la Cinemateca de Bogotá, la sala principal, nosotros nos tocó primero una Cinemateca antigua, que era muy pequeñita, que se veía en algunas fotos ahorita, pero en el 2019 inauguraron esta Cinemateca y se vino la pandemia. Entonces una sala como esta, que son 300 personas, cabían literalmente 70 personas, ¿no? Con todo este tema de las sillas divididas. Entonces eso para nosotros causó realmente un gran problema, porque sentimos que realmente después de la pandemia la gente quedó como con ciertas complejidades para ir a espacios públicos y demás, pero a la gente le encanta verse, a todos nos encanta vernos. A mí me encanta estar aquí, tomarnos una cerveza, conversar, y entonces creo que es importante como festival un poco preguntarse ese concepto del usuario, ¿no? de a dónde estamos llevando a nuestro usuario, pero sobre todo a dónde se está dejando llevar el usuario. Y estamos en una época en la que el usuario no se deja llevar a ningún lado. Por mucho que nosotros queramos marcarles un camino, les diseñamos un camino bonito, con unas baldositas, con sombra, sin arena, sin popó de perro probablemente. El usuario decide irse por el camino de tierra, que está sol, que de pronto va a doblarse un tobillo ahí porque hay un hueco mal parqueado, pero el usuario decide eso. Y entonces creemos, y es lo que hemos intentado desde el festival, que debemos generarle más escenarios cada vez al espectador, en el que sienta que interactúa, que él toma decisiones, que él es el que está marcando un poco la pauta de lo que está haciendo, y por eso justamente quiere participar, ¿no? Entonces los principales escenarios del festival no son los conversatorios. La gente está cansadísima, más después de lo virtual, de estar sentado viendo a otro hablando. Espero que ustedes no estén cansados todavía, pero se cansarán en algún momento y los pondremos a bailar. Pero siempre el espectador ya siente que ese conversatorio en el que no interactúa, sino al final, si le va bien, tiene tiempo para una pregunta. Entonces nuestros escenarios más exitosos son realmente los talleres, la hackathon que hacemos, que ahorita contaremos, que hacemos en 3 días, cortometrajes de video 360. Esos son los espacios realmente que tienen más afluencia. Este año tenemos una serie de talleres, y el taller de los más exitosos es uno de fotografía análoga, porque la gente quiere ir, tocar, sentir, ¿no? El tema de lo físico es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, me voy a saltar un poco como este concepto, pero bueno, seguimos buscando un poco como esa comunidad. Sí, un poco ya mencionaba que pues en los inicios del festival los públicos fueron pues estudiantes, pero ahora mismo pues tratamos como de llevar a todos los profesionales de la industria, generamos espacios de industria, de networking, donde podemos no solo con 10 tips para narrar el futuro, sino también con un brunch, que es un desayuno donde convocamos a personas influyentes, pero también a personas que trabajan en nuevos medios en Colombia. También tenemos este evento vamos a tener como inauguraciones, bueno, cócteles, bueno, todos estos espacios que son como fuera de lo formal, que son más distendidos, donde la gente puede hablar, puede pues entrar en diálogo con otros, conocerse. También nos interesa mucho fortalecer pues este sector, ¿no? Como que no sea solo desde lo académico, sino también desde la industria. Entonces, pues los públicos cada vez son más variados. Estamos pues fuertemente trabajando en una estrategia de comunicación desde lo digital, pero también desde lo tradicional. Entonces, desde los últimos años tenemos una fuerte presencia en redes sociales, pero también tenemos presencia en prensa, también en notas de radio, pues como que tratando de cubrir todo el espectro de la estrategia de comunicación para llegar a más gente.
Aún estamos en la tarea porque no hemos llegado a todos a quienes quisiéramos, pero digamos que es de largo aliento, pero sí sentimos que para esta 9ª edición y seguramente para la 10ª, que será el otro año, pues la idea es llegar con toda la fuerza posible y seguir trayendo más públicos, no solo públicos especializados, sino también vincular, pues como ya veíamos en estas exposiciones, a públicos de a pie, de lo cotidiano, de que no saben qué es esto, que no se enteran pues que es una gafa de VR. Entonces, ¿cómo podemos tratar de llevar al festival todos estos públicos tan variados y diversos? Entonces, esa es una tarea que creería yo que todos los festivales, no solo de cine, sino de nuevos medios, de cualquier festival, incluso de música, pues tiene como ese reto, ¿no? De cómo traer y jalar los públicos. Hoy en la tarde de acá, en la mañana colombiana, va a estar saliendo un señor, se llama Pedro. Va a salir en una bicicleta, un vehículo análogo, digámoslo así, y va a salir con 500 afiches a pegarlos por todo el centro de Bogotá. El futuro también se narra de forma análoga y física, creemos nosotros, ¿no? No solo en las redes sociales, no solo con los likes, sino ese señor Pedro va a ir con su bicicletica y va a ir pegando con un pegante ahí todo súper anacrónico en muchas paredes. Una invitación a que la gente que va a pie, que no es el que es experto o el interesado en el tema, sino él dice, ¿qué será esto de narrar el futuro? ¿Será que me doy una vuelta por allá? Esas son unas preguntas que nos parecen importantes seguir haciéndolas, ¿no? Para nosotros es muy importante como tercera intuición delimitar la importancia de lo colectivo, el poder de lo colectivo. Es algo en lo que creemos, siempre repetimos ese concepto de que el futuro se va a narrar de muchas formas, pero todas pasan por lo colectivo, todas pasan por lo colaborativo. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en ese sentido fue en el año 2014, justamente con Simón Duflo, que lo nombraba hace un rato, hicimos este proyecto que se llama El Centro Bogotá. Y el Centro Bogotá fue un proyecto, fue un proyecto en el cual invitamos, por cualquier carambola del destino, no me acuerdo ya ni siquiera por dónde, conocí a Simón Duflo, que es un creador francés con raíces colombianas, y él estaba experimentando en todo lo que era Clint, que seguramente es una herramienta que muchos acá conocerán, y entonces terminó en Bogotá Simón de alguna forma carambolesca, y reunimos a Simón con un Creative Technologist muy reconocido que se llama Mike Robbins, que tampoco sé cómo llegó a Bogotá, pero llegó, que es lo que importa. Un amigo mío lo conoció en una fiesta en Barcelona, me lo presentó, y conseguimos de alguna forma el apoyo para que Mike Robbins, que ha trabajado desde el Creative Technology de Helios Design Lab, que ha trabajado en una cantidad de proyectos de la National Film Board de Canadá, un Creative Technology increíble, Creative Technology de un proyecto iberoamericano de referencia como Esquipu, y Mike Robbins estuvo con Simón Duflo y con Juan Pablo Ríos, que es un director de cine documental colombiano. Estuvieron ellos tres acompañando un grupo de 20 cineastas que vinieron de muchos escenarios. Se inscribieron 250 personas. O sea, creo que ha sido el momento más épico de llamado de participación. Todo el mundo le sonaba, estaba sonando mucho en Colombia ese concepto del documental interactivo, documental web o webdoc, iDoc, como queramos nombrarlo. Y se inscribió un montón de gente, escogimos 20 de varias áreas, ¿no? De directores de fotografía, directores, guionistas, sonidistas, y armamos unos colectivos que hicieron en una semana prácticamente, hicieron este documental que se llama El Centro Bogotá, que está hecho en la plataforma Clean, y en la cual básicamente lo que hicieron ellos fue crear desde varios grupos una narrativa sobre el centro, desde los oficios, desde los miedos, desde las personas sobrevivientes del mismo. Entonces crearon un mapa narrativo del centro de Bogotá. En particular es una fijación, el concepto del centro, me gusta muchísimo, y entonces por eso pusimos como el tema el Centro Bogotá, y de ahí salió este proyecto que básicamente les invito a que revisen. Todavía de manera un poco extraña está activo, no lo sabemos muy bien por qué, porque ya saben que las tecnologías van mutando y se van dañando en el camino, y a veces uno entra y un video está chueco y alguna cosa no linkea bien, pero en general todavía el proyecto está dando vuelta. Fue un proyecto que funcionó muy bien en el sentido de que nos permitió hacer un recorrido con el proyecto, es decir, un proyecto que surge en un esquema de 2 o 3 días con creadores que no se conocen, termina moviéndose a una serie de festivales, pero sobre todo termina de nuevo volviendo al público. Entonces, esto es un frame, una imagen del proyecto, pero miren que conseguimos una participación de un medio tradicional que nos hiciera algo de eco, y entonces en su momento, eso sí no funciona hace mucho tiempo, pero en su momento parte del proyecto era colaborativo, porque tenía un script que jalaba un hashtag de Twitter y de Instagram, que era numeral el centro BTA, y entonces la gente ponía sus fotos y salían en el timeline del proyecto.
Y entonces, claro, llevábamos como 3 semanas que se había acabado el proyecto, ya la gente volvió a su realidad, digo, los participantes dejaron de publicar sus fotos y demás, y entonces ya era yo con yo. Entonces yo mandaba una foto desde mi cuenta personal, al día siguiente, para que se moviera un poquito, mandaba una foto desde la cuenta del festival, al día siguiente desde mi productora, y así, ¿no? Era una cosa medio endogámica. Y decíamos cómo hacemos para activarlo, ¿no? Entonces, bueno, hablamos con el típico, algún antiguo alumno mío de periodismo que estaba en El Tiempo, que es el periódico principal de Colombia, y nos hicieron esta nota que, como ven, Ciudadanos eran los cineastas, ¿no? O sea, no los new medias, no, los cineastas, porque para ellos al fin y al cabo es transparente el formato y era alguien que está contando el centro de Bogotá. Entonces recibimos casi 1.200 fotografías esa semana que publicaron la nota porque todo el mundo quería ser parte de. En las redes sociales había gente que decía, hey, ¿quién hace parche para ir a tomar fotos al centro para publicar en este? Entonces se generó ese efecto cadena que a la semana y media se acabó y volví yo otra vez a tomar mis 3 foticos. Es lo que hay, pero bueno, esa participación fue bien interesante. Obviamente ha estado como en varios espacios, lo pudimos llevar. Eso fue muy grato. La Embajada de Francia es uno de nuestros aliados naturales hace muchos años y entonces nos invitaron en el 2017 al festival que hoy en día se llama New Image Festival, se llamaba en ese momento I Love Transmedia, y fuimos entonces a algo que llamaron ellos el Le Chapé Colombien, que era la ventana colombiana, y estaba el centro de Bogotá, estaba Cuatro Ríos del Tobar y estaba Paciente de Jorge Caballero. Fueron los 3 proyectos colombianos que se mostraron en ese momento. Entonces fue bien interesante poder llevar al centro de París el centro de Bogotá con este proyecto colectivo. Otra de nuestras experiencias también emblemáticas alrededor de lo colectivo tiene que ver con la hackathon. ¿Quieres contar un poco de la hackathon? Vale, bueno, la Hackathon VR 360 es un espacio que convoca a personas interesadas en los nuevos medios, no necesariamente tienen que saber, muchos de ellos llegan sin experiencia, 0 conocimiento y durante 3 días ellos pasan pues como por todo el proceso de una hackathon. Un primer día es teórico donde conocen los conceptos pues básicos y principales de lo que es el video 360, para un segundo día están haciendo los rodajes con equipos que pues proporciona el festival y aquí vemos imágenes de ellos grabando en distintos sectores del centro de Bogotá. La experiencia es muy interesante porque pues, se generan historias y diálogos pues, entre los participantes y también entre los productos finales. Por lo general ponemos como una temática de cada hackathon. Entonces, esta no recuerdo muy bien cuál era, creo. No, ese año no hubo temática, de hecho, con el chico pero este era el sí y el no. Es el sí y el no, que era el tema del plebiscito en esa época 2016. Y bueno, se generaban unos contenidos bien llamativos. Aquí siempre apoyados con 2 tutores pues, que saben de la tecnología, que saben apoyar pues, como el proceso, también desde lo narrativo. Y el tercer día ya es como esa postproducción donde ellos pues, se encierran literalmente con los tutores a armar pues, todo el contenido que se va a mostrar. Muy interesante porque el sábado, que es el último día del festival, pues hacemos una exhibición de estos contenidos, también los dejamos subidos en nuestro canal de YouTube. Entonces es también cómo podemos generar espacios de creación, no solo desde la parte teórica, sino que también hacemos lo práctico. Entonces, como el festival estamos generando pues contenido, ¿no? Entonces, bueno. Me gustaría agregar de la hackathon ha sido como un espacio emblemático de experimentación. Cada año ponemos un tema, entonces si ustedes veían al principio un señor que decía Gaitán con unas gafas, ese es un político emblemático en Colombia que cuando lo asesinaron en los finales de los 40, creo que ocurrió el Bogotazo, que fue como una gran tragedia en la que el país se destruyó prácticamente, y entonces cumplían 70 años, entonces ese año el tema fue Gaitán, y era muy poderoso ver a Gaitán con unas gafas de realidad virtual, ¿no? Entonces, algo que nos gustaría llamar la atención sobre la hackathon es que el festival siempre intentando un poco mantener la dinámica, y en pandemia no fue posible hacer una hackathon presencial. Entonces nos inventamos algo que se llama la Hackathon Remix. Entonces lo que hicimos fue, yo cedí material de unos proyectos que yo he hecho. Esto es un proyecto que yo hice en el Amazonas que se llama Muerte Lenta. Entonces yo estuve grabando allá a los huitotos, que son unos indígenas, ahí estoy yo de hecho. Y yo estuve en el Amazonas grabando a los huitotos y estuve en San Basilio de Palenque, que es un poblado afro cerca de Cartagena, grabando un cortometraje, y en esos grabé pequeños videos 360 grados. Entonces lo que le propusimos a los participantes fue darles ese material y que ellos inventaran una historia, y entonces ellos cogieron este material. Entonces aquí están, estos son escenas de Muerte Lenta en el Amazonas colombiano, pero más adelante veremos cómo estas personas usaron también material del otro, entonces combinaron lo afro y lo indígena en un mismo corto, sin ningún tipo de
de cuestión, ¿no? O sea, sin ningún tipo de temor, porque lo que hicieron fue experimentar esos 2 días y crearon unas historias de ficción literalmente, ¿no? Entonces, la hackathon en cierta medida no es solo el espacio físico, ha sido potenciado obviamente en lo físico. Veían antes como unas gafas, el primer año de la hackathon Samsung, que estaba en esa época todavía en la carrera, ya parece que se ha retirado, pero estaban muy interesados en el tema 360, nos facilitaron, nos prestaron 3 gafas, 3 cámaras de la época que eran las redonditas y 3 celulares, ¿no? O sea, lo que llamaban ellos el ecosistema VR, ¿no? Entonces, bueno, ahí después los invitamos a que en el canal de YouTube del festival tienen una lista, que son todos los cortos que ven aquí, que hemos ido haciendo alrededor de un poco de esto, ¿no? de esta narrativa como el 360, pero sobre todo, insisto, tiene mucho que ver con lo que ya hemos ido hablando de lo colectivo, ¿no? De esa participación, de juntarse, gente que no se conoce, gente muy diversa y crear una nueva historia. Bien, la cuarta intuición, ya vamos corriendo un poquito para el final. Nuestra cuarta intuición, pero debería ser la primera de hecho, es como la firma del festival. Nosotros como Festival de Cine y Nuevos Medios no creemos que la tecnología sea importante. Todo el tiempo luchamos por desmitificar la tecnología y la alta tecnología sobre todo, porque lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos del futuro son drones voladores, como dijeron por allá, son gafas de realidad virtual, son contenidos en los que llego y muevo un guante y hace algo, cosas muy extrañas, entre comillas, ¿no? Pero nosotros creemos realmente que la tecnología solo es una excusa para unir a los seres humanos y por eso siempre ponemos por delante las historias. Entonces siempre invitamos a que se cuenten historias y entonces eso lo contamos, lo ejemplificamos con este proyecto que hicimos, Guiones Libres, que es una deuda pendiente de retomarlo. Lo hicimos hicimos 2 versiones en Barranquilla y una versión en la primera versión en Bogotá, o sea, hemos hecho 3 veces el experimento, y Guiones Libres, un poco afín a la dinámica de Creative Commons, que estaba tan latente en esa época en el festival, fue básicamente un experimento en el que yo le pedí, yo me la paso embalando amigos, o enredando amigos y pidiéndole favores para que nos ayuden a sacar adelante todo lo que trae el festival, y yo lo que hice fue que le pedí a unos cuantos amigos, aunque después hicimos un llamado abierto, que me dieran unos guiones y los cedieran esos guiones con licencia Creative Commons para que cualquier persona pudiera usarlo. Entonces ellos dieron esos 5 guiones, eran unos guiones que tenían una categoría abierta, que pedía obviamente usar una licencia similar, y lo que hacíamos era ofrecer un premio a la gente que se apropiara de ese guión e hiciera una versión de ese cortometraje. Recibimos unos 35 cortometrajes en las 3 ediciones, cada año recibimos unos 10, 12, 15 cortometrajes con los diversos guiones, y la dinámica era sencilla, la gente cogía el guión que lo subíamos en PDF en la página web, se descargaban el guión, los guiones, veían cuál era el que les gustaba más y lo filmaban como les daba un poco la gana. Entonces fue muy poderoso este experimento porque algo que pasó, yo estaba mostrando acá y ¿Sí estaba mostrando? Sí. No, lo estábamos viendo aquí, pero creo que no estaban viendo esto, ¿no? Sí se estaba, listo. Sí, se enredó. Siguen porque no nos gusta la tecnología ni potenciarla, porque nos enredamos. Nada, pasa algo muy chévere y fue que, por ejemplo, uno de los guiones principales, o que más gustó, se llama Instrucciones para volar, que es de Cristian Mejía, un gran amigo y colega y socio en varios proyectos. Entonces, ese guión fue el que más hizo la gente. Mucha gente, hicieron creo que 7 o 10 versiones de Instrucciones para volar, y entonces es bien curioso ver, no lo voy a poner así con sonido, pero entonces era bien interesante ver cómo cada persona llegaba y se apropiaba del concepto y hacía su mirada de dirección, porque al fin y al cabo el guión solo es el punto de partida para que llegue un director Entonces por ejemplo, fue uno que ganó como mejor proyecto y era un corto con una sensibilidad, con una estética, pero aquí el director decidió eliminar al amigo del personaje. El personaje tenía un amigo con el que hablaba y con el que se apoyaba para toda la dinámica, y el director decidió eliminarlo, así, pero sin preguntar ni nada. Él decidió que él quería eliminar a ese personaje y hizo una historia con este chico único. Entonces ahí vemos una mirada de dirección, ¿no? Entonces, lo volvió un western en el que él se enfrenta a otro, ¿cierto? Hizo una mirada de dirección. Pero también recibimos, por ejemplo, con ese mismo guión, este otro realizador, que cambió el personaje, y entonces el mejor amigo del personaje era un títere, ¿cierto? Entonces este fue otro acercamiento, ¿cierto? al guión. Cada uno le hacía sus adaptaciones y así sucesivamente con casi 10 cortometrajes hechos con el mismo guión, pero
pues sí, contado de una forma distinta, ¿no? Creo que tengo, a ver, bueno, ahí tengo más, pero por tiempo voy a ir un poquito más rápido, pero bueno, hay más cortos, cada uno tenía una adaptación, ¿no? Entonces eso para nosotros es el concepto de siempre contar historias, ¿no? O sea, tenemos una tendencia en esa época, el tema de las licencias libres, pero decidimos fue cómo creamos algo, cómo narramos algo con esa historia, ¿no? Para cerrar, un mantra. Tenemos un mantra personal y del festival que nos traemos de la tecnología, y es el concepto del prototipo, ¿no? El ensayo y el error, ese famoso equivócate pronto, equivócate barato, pero sobre todo equivócate de nuevo, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho todo el tiempo porque nos encanta embarrarla, así aprendemos, o yo por lo menos aprendo así, y el festival realmente ha sido eso, ¿no? Un ensayo y un error todo el tiempo. Somos un equipo pequeño, o sea, el festival somos Lina y yo y Lina, y un equipo grande que nos ayuda en el festival, pero a lo largo del año quienes pensamos y ejecutamos el festival somos nosotros dos. Y eso también entonces da libertad, y la libertad no es una cosa menor. Entonces esa libertad de yo no tener que preguntarle a nadie qué tendencia tenemos que hablar ese año porque no hay un comité, no sé cuál, al mismo tiempo puede jugar en contra a veces, ¿no? Porque se queda en una mirada sesgada, es inevitable, ¿no? Subjetiva. Entonces ahí tenemos algunas estrategias para evitarlo al máximo, y por eso tenemos grandes amigos que siempre les preguntamos, que nos den nombres y que nos cuenten cosas, pero eso ha sido un poco el festival. Sí, aquí una selección de nuestros afiches, año a año, pues cómo ha ido mutando nuestra imagen, también cómo ha ido mutando dentro del festival los eventos, a quienes invitamos, cómo hacemos pues como todas las charlas, conversatorios, qué talleres traemos, como que cada año nos vamos renovando, un año no es igual al anterior, entonces creo que es algo bien interesante esto de ir probando e ir mejorando, ¿no? Creo que sí es muy importante mantener esta concepción. Y bueno, estos son nuestros últimos 3 afiches, que ha sido con esta nueva imagen que tenemos, y pues lo que ya decía Alejo, en una semana, la otra semana, del 8 al 12 vamos a tener Narrar el Futuro, la 9ª edición, y pues muy contentos también de que muchos aliados, muchas empresas, muchas instituciones pues han apostado a narrar el futuro. Eso pues hace que cada año pues crezcamos, que seamos más visibles. Entonces, sin el esfuerzo no solo de nosotros como organizadores, sino también de los aliados, de los patrocinadores, de los apoyos, pues no sería posible narrar el futuro. Entonces, creo que sí es como un agradecimiento extendido, y también este reconocimiento que nos da Digital Yoa, pues es como maravilloso para nosotros, también como este gran recorrido que llevamos tantos años trabajando pues por este tema del cine y los nuevos medios, pues valiosísimo este reconocimiento. Bien, para ir cerrando ya, les presento a Martina, es mi hija. Martina está ahí con su madre, Yelinka, son mi motor y son también mi ejemplo constante para las clases y para estos espacios. Me sirven mucho, me dan mucho juego. Y ahí está Martina en una charla en medio de la pandemia. Ella había quedado, mi esposa es venezolana, es de Caracas, y su padre vivía allá en esa época, y había quedado Martina, la última vez que habíamos ido a Venezuela, que había quedado con su abuelo a verse para contarse historias de terror en el llano, le había dicho el abuelo. Y entonces Martina, algún día lograron por fin cuadrar esa reunión, esa quedada a contarse historia con los primos y con el abuelo en la distancia. Estábamos encerrados en pandemia y demás, entonces dijeron, bueno, nos vemos el sábado en la tarde, nos vemos, Martina. Martina dijo, no puede ser el sábado en la tarde, tiene que ser el sábado en la noche, porque tenemos que crear el ambiente. Martina tiene 10 años y ahí tenía 8, y ella tenía que crear el ambiente, porque hoy en día, sin ninguna duda, nuestras historias tienen un montón de plataformas, de formatos, de sentimientos, pero todas son inmersivas. Todas nuestras historias son inmersivas. Hemos creído que lo inmersivo es ponernos unas gafas, pero realmente lo inmersivo es esto. Lo inmersivo es que Martín en la sala de su casa esté conectado virtualmente con su abuelito, que en paz descanse, falleció lamentablemente en la época del COVID, y pueda hablar con él, pueda sentirlo a él. Entonces yo también creo que tenemos que seguir desmitificando la tecnología, porque si no podemos terminar en esto. Podemos terminar como en estas granjas aquí en las que les ponen gafas de realidad virtual a las vacas porque creen que la leche va a ser más sabrosa o la carne va a ser más blandita, y creo que realmente hay que quitarle el mito a la tecnología, hay que desmitificar lo que somos como creadores y como narradores, y hay que seguir en esto, narrando el futuro. Esta es la imagen de este año. Queremos cerrar con esto. Este año nos aviva el fuego del encuentro. La simbología que hay detrás
cada uno puede llevarse la que quiera. La de nosotros, la que pensamos nosotros fue, estamos quemando las sillas de la pandemia, esas sillas en las que nos amarramos y aferramos durante 2 años, las estamos quemando porque estamos invitando a la gente a que vuelva al encuentro, que vuelva una vez más a verse, a tocarse, a conectarse, y por eso este año el evento es 100% presencial. No tenemos un solo evento que sea virtual y es una decisión productiva también, nos facilita otro montón de cosas, pero sobre todo es una decisión política de volvamos a encontrarnos, volvamos a vernos, volvamos a sentirnos. Y agradecerles nuevamente por este espacio y por esta presentación. Gracias.